tardes o buenos días a todos y bienvenidos. Un jueves más, estamos encantados de poder estar aquí con vosotros en esta segunda edición de las cátedras que, como sabéis, pues se está centrando en dos grandes temáticas, ¿no? Que son el amor por un lado y la sexualidad por otro. Ya el jueves pasado comenzamos hablando sobre el amor y cómo hacer crecer el amor. Vimos que se puede hacer crecer intensificándolo o el caso que nos interesa para estas cátedras, integrándolo, ¿no? Para ello, pues comentábamos que existen distintos tipos de amor humano, entre los que nosotros destacamos tres, que son el amor natural, el amor electivo o de elección y el amor, el eros o amor de atracción, ¿no? Pues bien, cuando estos tres amores se integran en el matrimonio, que es el lugar donde esta integración pues, se puede hacer de un modo más pleno, como resultado surge lo que nosotros llamamos amor conyugal personal. El profesor Melendo explicará un poquito más sobre esto, pero para que quede claro, el amor conyugal personal es el amor resultado de la integración de estos tres otros amores en el matrimonio. Bien, para que el punto de partida de esto, para que esta integración de amores sea posible, pues comienza en el momento de la boda con ese acto de libertad que realizamos cuando decimos el sí quiero, ¿no? Es el momento en el que acogemos y entregamos también toda nuestra persona con toda nuestra capacidad de amar, ¿vale? Es precisamente esa capacidad de amar, ese amor electivo en este caso, de la persona a la persona, el que tiene un potencial enorme de crecer y el que va a acoger pues toda la grandeza que tiene el amor erótico por un lado y toda la que tiene el amor de amistad por otro, ¿vale? Vamos a ver también que el amor de amistad, que ya existía entre los cónyuges previamente, pues se facilita enormemente cuando llegan los hijos al matrimonio, porque los hijos son el bien común por excelencia que los padres pueden compartir, ¿vale? Eh, esto, esto es, si en la amistad, o sea, cualquier amistad surge porque dos personas tienen en común una realidad externa, ¿no? Tienen gustos eh, similares pues sobre una realidad, sobre una actividad, un hobby o momentos concretos, pero es algo externo lo que causa, o sea, es el amor hacia algo externo lo que causa el amor entre esas dos personas. Pues lógicamente no hay nada más importante ni nada va a estar al nivel en el que se puede estar de amistad como la procreación, ¿no? Como el hecho de que nazca un hijo, pues porque es un bien que aparte de ser común a los dos padres es parte de ellos mismos, no es fruto de ellos. Entonces, bueno, pues de todo esto es de lo que nos va a hablar el profesor Melendo ahora, así que sin más yo les dejo con él y espero que como siempre pues disfruten mucho. Un saludo muy cordial a todos, bienvenidos y muchas gracias por sumarse de nuevo a esta cátedra en vivo. Los que asistieron hace 2 semanas recordarán que estamos dentro de un tema, el de la integración de amores en el matrimonio, como se nos acaba de recordar, que a su vez forma parte de un ciclo más amplio en el que trataremos sobre el amor y la sexualidad y que en parte, no plenamente, va dirigido a quienes hacen los estudios en línea de tu familia, bien sea la maestría o bien sean otros cursos más breves, para tener un contacto también más directo y que puedan realizar sus preguntas por este medio. Paso ya a resumir en primer lugar lo que el otro día veíamos para inmediatamente continuar y entrar en lo que sería, en sentido estricto, la integración de amores dentro del matrimonio. El punto de partida es que el amor conyugal, como todo lo humano, está llamado a crecer y el amor en concreto tiene 2 vías de crecimiento. Una de ellas es la intensificación de lo que puede ser el amor paterno-filial, directamente ese tipo de amor, y otra, que es la que estamos siguiendo y vamos a proseguir hoy, es la integración de distintos tipos de amor. He hablado del paterno-filial, otro sería el amor fraterno,
otro sería el conyugal, otro el de amistad. Hay muchos tipos de amor, cada uno de ellos limitado, y una manera de hacer crecer el amor es integrar aquellos que se pueden integrar. Todo esto lo habíamos ya apuntado o incluso desarrollado el día pasado. Hoy quiero añadir una idea que está recogida en la palabra que aparece ahora mismo en la pantalla, y es que esta integración de amores supone siempre una ganancia. Cuando se trata de amores que piden ser integrados, si no se destituyen, se destruyen esos amores. Cuando se trata de amores que pueden ser integrados, no se pierde o se pierde algo accidental, pero sobre todo se incrementa la categoría del amor conjunto, lo que hemos llamado amor conyugal personal en este caso, y la de cada uno de los amores. O sea, el eros crece cuando está integrado en un amor de amistad. Es algo que vamos a ir viendo hoy. La idea de fondo es esta: siempre en la integración correcta de amores hay una ganancia. Los tres tipos fundamentales de amores, hay bastantes más que forman parte de estos o que se conjugan con ellos, pero los tres que nos sirven suficientemente para desarrollar el tema con cierta hondura son el amor natural, el amor electivo y el eros. El amor natural se entiende fácilmente cuando se pone el ejemplo, se llama natural, porque en cierto modo, solo en cierto modo, porque nada humano es común en sentido estricto con las demás realidades, pero hasta cierto punto es común también a los animales. Por ejemplo, el amor que siente la leona con sus cachorros, no con los de otros ni con un animal de distinta especie, sino con los suyos, en cuanto que son cierta prolongación de ella, es un amor natural que surge en ellos instintivamente, en nosotros connaturalmente, de manera espontánea, y sobre el que ya traté el día pasado y está ahí, y es un amor que hay que potenciar y hay que desarrollar. Frente a él, como complemento necesario y más relevante en el ser humano, se encuentra el amor electivo, sobre el que vuelvo dentro de unos minutos, y el tercer tipo de amor que estamos considerando clave en el tema que nos ocupa, porque es propio y específico del amor conyugal, es el eros. Algo que se ha tratado desde hace muchísimos siglos, se encuentra ya en los clásicos griegos con una amplitud mayor, caracterizado como amor de deseo, que lleva consigo un carácter de menesterosidad. Hay una falta que se intenta paliar mediante el amor del eros hacia una realidad más amplia, que es en cierto modo nuestro complemento y que de un tiempo para acá se concreta fundamentalmente, y para la mayoría de nosotros de manera casi exclusiva, en el carácter sexual, sexuado del ser humano sobre todo. Dentro de estos tres tipos, la clave, el amor por excelencia y el que va a llevar la batuta, el mando, es precisamente el amor electivo, que es el amor en sentido más propio, que es el amor derivado de una elección. El otro día comentaba que en el hombre, precisamente por su condición de persona humana, los lazos de la libertad tienen que imponerse sobre los lazos de la sangre. El ejercicio de la libertad del hombre es superior a ninguna otra realidad, y por eso tiene sentido que cuando una persona se casa, abandona la familia de origen y quiere de otra manera a quienes antes quería, pero su amor está ahora mismo centrado y el destinatario fundamental de su amor es, a partir de ese momento, el cónyuge. Y ese amor común será el origen de otros amores. El amor electivo no es tanto, para entendernos por contraposición, no es tanto el amor que nos surge de manera espontánea, sino, poniendo un ejemplo solo para que algunos quizás me entiendan, es lo que a veces llamamos caridad. La vez pasada ponía el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. La atención a esos enfermos terminales o a personas muy laceradas no es algo que, al menos de entrada, nos surja de manera espontánea y con natural, como nos surge el amor hacia los hijos, sino es algo que es fruto de una elección que a veces es una decidida decisión de mantener queriendo, porque es persona y vale la pena, pero no es algo que nos salga de una manera espontánea. Ese es un ejemplo como muy clásico y creo que claro. A nosotros nos importa más el caso de la boda, lo que en algunos países de América Latina llaman matrimonio también. En España distinguimos, y yo voy a definir, el casarse, es ese acto de libertad por el que yo recojo toda mi capacidad de amar pasada,
anticipo toda mi capacidad de amar futura en cualquier línea que se desarrolle en mi biografía. Realmente va a seguir una línea más o menos quebrada, pero una sola, pero yo me comprometo a amar, en mi caso fue a Lourdes y ella a mí, en cualquier circunstancia. O sea, hasta ahora hemos seguido una línea y gracias a Dios nuestro amor ha ido creciendo, pero si ahora se quebrara, mi disposición de fondo y la de ella más que la mía es la sigo queriendo. Ese momento es clave porque es cuando el amor electivo toma las riendas de todo el amor que se da entre un varón y una mujer y hace posible integrar en sí otros tipos de amores, como es el eros, que queda potenciado, y como veremos después, un tipo nuevo de amistad, que no es el que existía normalmente antes de la boda, sino el que existe después por la unión y los intereses comunes que se van creando y sobre todo el que se da como renovado cuando vienen, si vienen los hijos. El punto de partida de esta historia brevemente apuntada y de lo que ocurre normalmente en nuestra cultura occidental actual es el eros, porque lo que inicialmente surge es la chispa del enamoramiento entre un chico y una chica, cada uno de los cuales se siente atraído de manera inicial por el carácter sexuado de la otra persona, el varón por la mujer por el varón. Inicialmente atraen son las cualidades, sobre todo físicas, no exclusivamente las físicas, porque ninguno de los amores de los que estoy hablando se puede dar en estado puro al margen de los otros dos, ni tampoco se pueden separar las características físicas de las psíquicas o de las internas, hasta qué punto, por ejemplo, la mirada de una persona es algo meramente físico, no puede serlo, es algo que engloba también su psique y en cierta manera también lo más profundo de su espíritu, pero el primer tirón, la primera chispa surge muchas veces, en el caso del varón, sobre todo a la vista de una chica atractiva y que a él le parece especialmente gloriosa, y en las chicas de esto normalmente unido con caracteres más de tipo psíquico, que se dice a la chica es interesante. El chico que las atrae, para el chico, la chica es sobre todo guapa, preciosa, son matices que son pertinentes para otros desarrollos, aquí no nos interesa más. Esas cualidades físicas son el punto de partida y en sí mismas, incluso lo digo solo y lo abandono metafísicamente, puesto que son la exteriorización de un modo interior de ser. Son como el camino, la vía, que en este caso y en muchos otros nos conduce hacia el núcleo personal, que es lo que finalmente se va a poner en contacto entre dos personas que se aman. Lo inicial, como decía en el caso del amor erótico, del amor sexual sexuado, es la atracción sexual y hay un cierto carácter egótico en este amor, en cuanto que de manera no siempre clara y probablemente muchos jamás se hagan este tipo de razonamiento, pero si lo siguen conmigo uno lo advierte, yo me siento atraído porque esa chica o ese chico lo advierto, lo percibo, lo siento como un cierto complemento, algo que dio origen hace siglos al mito del andrógeno, si el varón en cuanto sexuado, no en cuanto persona, pero sí en cuanto sexuado, estuviera incompleto lo mismo que la mujer y para adquirir la plenitud como realidad sexual, insisto, no como persona, que cada uno es completo aunque limitado, pero adquirir la plenitud como persona sexual tuviera que ponerse en relación precisamente con una persona del otro género con quien comienza una relación de amor, gracias a la cual inicialmente uno lo que advierte es que se va a sentir más completo, más entusiasmado, más feliz. Ese es el punto de partida. Por eso se podría decir que así como en el amor electivo, el polo principal, lo que antes decía cuando yo me casé con Lourdes o los que estén casados de quien me oyen, dice yo me comprometo a quererte y a aceptarte y a cuidarte. Y como todo parece que está centrado en el tú. En el caso al que antes me refería de ayuda a una persona enferma es su condición personal, la suya, la que me lleva a elegir
de manera libre y consciente y voluntaria él apoyarle, aunque incluso me repugne o me cueste un poco. En el caso del amor erótico no hay ninguna interferencia, sino que al contrario, yo me siento inclinado, el polo, por decirlo así, está más en el yo que en el tú, y por eso este tipo de amor, en cierta manera, estaría en la línea del amor natural. O sea, así como la madre leona o la madre o los padres humanos ven a los hijos como una prolongación de sí mismos y en ese sentido naturalmente tienden a quererlos, aunque ya vimos en la vez pasada que eso se puede desnaturalizar, de manera análoga, no idéntica, de manera análoga, yo como varón, hasta que conocí a Lourdes, sentía que necesitaba a alguien que viniera a completar de una manera entonces no tan clara como la tengo ahora, lo que era precisamente mi condición de varón, con todas las posibilidades que de esa unión surgen, que es un crecimiento de nuevo de ambos, que a su vez da origen a otras personas, como probablemente veamos también hoy. El eros de por sí, fíjense que esto ya le he dicho hace un momento, que ese de por sí es peligroso, porque no se dan estos amores independientes, pero el eros de por sí tiene el polo en el yo, el eros integrado gracias al amor voluntario que elige, no a cualquier mujer en mi caso, sino a una persona femenina, a una mujer, como destinataria única para siempre de mi amor como varón. El eros integrado se amplía, crece y ya tiene muy claramente cerca de él el otro polo, que es lo que ocurre precisamente en la boda, gracias a ese acto de elección de una persona concreta a la que voy a intentar desde ese momento ayudar a ser ella feliz, el polo del amor erótico dentro de una relación estable y dentro del matrimonio se puede ir desplazando hacia el lugar que le es más propio, que es la persona amada, sin perder por eso nada de la pujanza, de la fuerza que tenía en los primeros momentos. Cuando el eros se integra, el punto de referencia ya no son primariamente las cualidades físicas de la otra persona, sino que empieza a ser la persona en cuanto tal y poco a poco van siendo también prioritarias las cualidades espirituales, pero importantísimo esto, las cualidades espirituales no anulan en absoluto las cualidades físicas. Lo suelo decir porque creo que es un modo concreto de hacerlo ver. O sea, mi mujer Lourdes me resulta más atractiva en este momento que cuando la conocí, cuando nos casamos, también desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque ha habido ese camino como de ida y vuelta al que antes he aludido solo de manera tangencial, y ahora me detengo más. Las cualidades externas son de alguna manera en las personas una manifestación maravillosa de su condición personal, de la belleza interior, de su capacidad de amar, entre otras cosas. Cuando vamos penetrando hasta el núcleo de esa persona y vamos conviviendo con esa persona, vamos descubriendo lo más profundo de su ser, y las cualidades externas ya empezamos a verlas no en cierta manera como aisladas y como en vía de ascensión hacia el núcleo, sino a la luz de esa grandeza que en el caso de un matrimonio hemos vivido juntos, que son los muchos años de cuidado de nuestros hijos, de realización de un proyecto común, con lo cual las características físicas que aisladamente quizás se hayan desgastado un poco desde un punto de vista profundo y que surge solo cuando uno va creciendo junto con el cónyuge, las características físicas están ahora como enaltecidas, porque en ellas no solo se reflejan, por decirlo así, las proporciones externas, sino que se refleja toda esa riqueza que conocemos ambos de vida vivida, que hacen que la falta, lo suelo decir porque es muy claro, la falta de contornos que tenía Lourdes cuando nos conocimos y en los primeros años, al cabo de 7 embarazos con los correspondientes partos y lactancias, etc., se ha perdido como tal contorno, pero
al mismo tiempo es una manifestación que yo no tengo que pensarlo, ahora lo hago delante de usted, pero es una manifestación del amor mutuo, es una manifestación de la fecundidad que ha tenido ese amor, y suelo decir, como la tarjeta de visita de cada uno de nuestros hijos, que es fruto de nuestro amor en el cuerpo de ella, con lo cual eso para mí es muchísimo más hermoso también desde el punto de vista exterior que lo era en un principio. Lo apunto solo porque pienso que puede ayudar como a percibir hasta que Estevos podría seguir desarrollando, y más adelante quizá volvamos cuando ya estemos como más preparados en estos temas. También las características psíquicas resultan embellecidas como fruto de ese vivir en común, amarse en común, con los desencuentros que se transforman en nueva ocasión para quererse más, incluso las características psíquicas propias de la vejez. Y yo estoy ya claramente en la primera vejez, ahora me dirán que hay 2, 3, 4 vejeces, pero estoy en los 71 años, estoy claramente en ese momento en el que uno se da cuenta de que su propio temperamento empieza como a fosilizarse, y hay ciertos caracteres que antes eran más flexibles y que ahora están como más cristalizados y que pueden ser negativos, pero que dentro de un amor recíproco que ha ido creciendo, uno los advierte también como el fruto de la entrega, de esos 40 o más años de vida conjunta, en atención a uno, de mí a ella, de ella a mí, y de ambos a nuestros hijos y a todo lo que alrededor ha ido surgiendo, y esos caracteres incluso negativos, aislados, gracias a la integración de los amores y a la prioridad que se le da a la persona en cuanto tal, que es algo grandioso y unitario, que ya se proyecta, esos caracteres negativos se advierten, siendo los que son y siendo uno perfectamente consciente de que ahí hay cierto déficit, se advierte como el déficit causado por una entrega de amor. Y por tanto uno puede quedarse embelesado también por esos defectos, por esas carencias en el plano no solo físico, sino en el plano psíquico, que es lo que se ha ido poniendo en juego para sacar adelante el amor recíproco y para sacar adelante la familia. Entonces, esa relación de amor, porque es amor el que deriva del eros, pero es un amor inicial, un amor germinal. Esa relación, cuando se va integrando gracias al amor electivo, hay algunos vídeos en los que trataba de forma expresa si vale o no vale la pena casarse, y en el último de ellos, sobre todo, hacía ver lo que significa en el plano natural, al margen de sacramentos, porque creo que ahí se ve mucho más claro lo que significa ese acto de libertad por el cual, como he dicho ya antes, yo entrego y acojo toda nuestra capacidad de amar toda de una manera multiplicada. Ese acto es tan grandioso que nos capacita recíprocamente a quienes se entregan para comenzar a amarnos a un nivel radicalmente superior. La distinción que creo que puede la mayoría entender, aunque sea intuitivamente, es que ya no me enamoran las características que en un principio me atraían. Por supuesto que también ellas, pero están engrandecidas, y lo que ahora veo con la inteligencia y con todo mi ser, con la afectividad, es la persona a la que yo he entregado y la persona que se me ha entregado y cuyas vidas hemos ido entrelazando. El punto de referencia ya es la persona y la persona. Con todo lo que soy, pilotado por la libertad, procuro amar todo lo que es la otra persona, extendiéndome a todos los ámbitos de esa persona, incluyendo, por tanto, también los sexuales y los de la psique, todos hechos. Para poder seguir avanzando en esta línea de integración de amores, entrar ya de manera más directa, recuerdo algo que vimos en la sesión anterior. Les decía que normalmente cuando hablo del amor, lo haremos pronto, tomo como punto de referencia la descripción aristotélica de querer el bien para otro. Comentaba que hay otra definición clásica, que es la de Dionisio Areopagita, en el que afirma que el amor es cierta fuerza de unión. O sea, lo que hace el amor es unir. O sea, el amor tiende a la unión, eróticamente es muy claro y es maravilloso que así sea,
uno busca la unión plena, precisamente porque es un tipo de amor que tiende a la unión y genera unidad entre ambos. De manera que cuando yo me entrego a Lourdes y ella se entrega a mí, lo que hacemos es un proyecto de los dos, que no anula ninguno de los proyectos individuales, aunque ciertos aspectos tengan que pasar en sordina. Es un proyecto muchísimo más amplio. Creamos una unidad mayor en la cual los dos podemos crecer y además hacer crecer a otras personas. Y se va creando entre nosotros una unidad que no es física. Física lo es en algunos momentos y esa unión física contribuye, cuando es hecha por amor, a generar la unidad de ambos. Es una unidad que es la propia del amor, la que lleva, por ejemplo, a querer escuchar la voz de la persona amada, a querer tocar a la persona amada, a querer ir de la mano cuando está saliendo y a la unión íntima en su caso. Esa capacidad unitiva, esa fuerza de cohesión, esa virtud para generar una unidad más amplia que no destruye la unidad de cada uno de los elementos que entran en juego, sino que las potencia, se da con respecto a las personas y es ahí como normalmente nosotros lo interpretamos. O sea, el marido y la esposa, incluso desde el punto de vista físico, hay experimentos muy simpáticos que se han hecho en que se toma la fotografía de el novio y la novia antes de casarse, antes de empezar la convivencia, y se toma a los 30, 35 años de estar casados y se presentan las fotos a personas que no los conocen y curiosamente la capacidad de descubrir quiénes son las parejas entre sí ha ido aumentando con el paso de los años porque también incluso los rasgos externos a través de la mímesis de los gestos han ido haciéndose comunes de tal manera que son capaces de descubrirse. Pero la unión que nos interesa ahora sobre todo es la integración de los amores, como el eros, el amor electivo y el amor de amistad. A lo largo del matrimonio va creciendo también porque esos amores se van enriqueciendo cada uno con lo que le aporta al otro. Fíjense, decía el día pasado, el más elevado de estos tres tipos de amor, que repito por segunda vez, o sea, digo por tercera vez, repito dos, digo tres, nunca se dan aislados, cuando ya hay un cierto desarrollo, pero el más noble de todos los amores es precisamente la elección fundamentada, por la cual yo, aunque me cueste, y a veces cuesta y a veces no, y cuando no cuesta, cuando hay que aprovechar para hacer crecer más todavía el amor, como acopiar reservas para cuando cueste, pero yo decido poner toda la carne en el asador, suelo decir, para ayudar a mi esposa o a mi marido en su caso a ser feliz. Ese es el más alto, pero no es suficiente de por sí. O sea, el acto de voluntad, la decidida decisión de amar no basta por sí misma y en el caso del amor conyugal es necesaria, a no ser que haya una razón fortísima que aconseje lo contrario, es necesaria la relación íntima porque no es solo algo que está destinado a la procreación, sino que tiene ya una fuerza unitiva de por sí, en la misma medida en que se realiza por amor. Algo que veremos con mucha calma cuando trate directamente de la sexualidad. Esa integración de amores, por cual un amor se va uniendo a los otros y enriqueciendo mutuamente y creciendo el conjunto en lo que hemos llamado amor conyugal personal, con algo que hemos como pensado para la ocasión, porque creo que no existe una manera de denominarlo a ese amor que va integrando y va creciendo. Eso es lo que vamos a intentar ver en estos minutos que nos quedan. Fíjense que la unidad se puede realizar desde, por decirlo así, desde cada tipo de amor. O sea, ninguno de los tipos a los que estamos aludiendo, de momento sobre todo al eros y al amor electivo, ninguno de ellos es reemplazable, ninguno de ellos es baladí, ninguno de ellos es vano y cada uno de ellos tiende a realizar lo que es propio del amor, que es a realizar la unión. Por tanto, como le decía de pasada y repito más despacio porque me parece maravilloso, es decir, gracias a la unión íntima hecha por amor, que es el acto más específico del amor intersexuado, gracias a la unión íntima hecha por amor, crece el conjunto del amor entre marido y mujer, crece la unidad entre ellos, nunca hay una unidad más plena que en ese momento de la unión íntima, donde hay una fusión maravillosa
de cuerpos y de almas, cuando, insisto, se está realizando por amor, y esa unidad hace que de alguna manera lo que estaba en el inicio de la atracción se vaya haciendo realidad. Es decir, la persona a la que me he entregado y la que se me ha entregado y yo, vamos siendo en cierto modo una sin dejar de ser las dos. Y el amor, entonces, que yo me tengo es, y esto es lo maravilloso, el amor que me tengo a mí mismo inicialmente, también antes de conocer a Lourdes. El amor que uno se tiene a sí mismo, que es un amor natural, sin ninguna duda, ese amor empieza a englobar ahora a la otra persona que se está haciendo una conmigo. De tal manera que gracias a la fuerza del Eros y a la unidad que crea, dos personas que se quieren con este tipo de amor, dos personas normalmente unidas en matrimonio, no es que se quieran, que yo quiera a mi esposa o ella a él con un amor del mismo tipo con el que me quiero a mí mismo. No se trata solo de un amor igual a aquel amor con el que me quiero a mí mismo, sino que se trata precisamente de el mismo amor con el que me quiero a mí mismo, es el amor con el que quiero a mi esposa y la esposa al marido, cuando el amor ha crecido precisamente en función de la unidad que crea. En este caso me estoy centrando en el eros, que es un tipo de amor nobilísimo, cuando está bajo la égida del amor electivo, crea una unidad que, fíjense, porque esto ayuda enormemente a ver si el amor va creciendo o no, hace muy difícil ya el egoísmo, porque ya no hay un tú que se opone al yo, sino un tú que en cierto modo, esto se refuerza con el amor electivo, un tú que en cierto modo completa, de tal manera que al amarme a mí mismo de manera casi inevitable, amo a esa prolongación de mí, fruto del amor, que ahora estoy centrando precisamente en la esposa. Esto es lo que se refiere, si tenemos en cuenta el amor, el eros, un tipo de amor natural. En el caso del amor electivo, como les decía antes, el polo inicialmente está centrado en el tú. De tal manera que con amor electivo yo me decido a poner por delante, como término primordial de toda mi capacidad de amar, poner por delante, en este caso del amor conyugal, a una persona del otro sexo, a la que entrego toda mi capacidad de amar como varón y recibo toda la suya, y yo la quiero. Creo que esto es perfectamente viable y perfectamente experimentable por los que llevamos bastantes años casados con un matrimonio que ha ido adelante bien. La quiero bastante, más que a mí, y la pongo muy por delante de mí. No es que el amor con la que la quiero a ella es un amor muy superior al amor que me tengo a mí mismo, pero aquí viene la maravilla, y es que en el momento en que nos casamos yo hice de querer a Lourdes mi proyecto vital fundamental, pero ella hizo de quererme a mí su proyecto vital fundamental. Y al yo quererla a ella, por amor a ella, me tengo que querer también a mí mismo. Me tengo que cuidar a mí mismo dentro de lo posible, precisamente porque soy el término del amor que ella me tiene. Y la misma medida en que yo mejore, en la misma medida en que sea más persona, en esa misma medida estoy siendo más amable para ella, le estoy haciendo más fácil el que me ame y estoy realmente amándola más a ella. Fíjense que aquí, de una manera reduplicada, porque antes ya lo veíamos con el amor erótico, con el amor natural, aquí el egoísmo ya es muy difícil cuando el amor ha crecido, porque es precisamente el amarme a mí, es consecuencia del amor que le tengo a ella, cuando me quiero bien. Y si yo descanso, y debo descansar, es precisamente por amor a las personas a las que amo, en primera instancia a mi esposa, porque ella me necesita descansado y aunque yo tuviera ganas de quedarme a lo mejor un día más tiempo trabajando o haciendo alguna cosa, veo que es preferible que me vaya a tiempo a la cama porque al día siguiente, si estoy descansado, puedo sonreír, puedo escuchar, puedo atender, puedo resolver problemas con más facilidad que si me hubiera desvelado. Si hay que desvelarse, uno se desvela, si hay que, y luego pone más amor todavía. Pero de entrada yo me cuido, procuro también
desarrollarme como persona precisamente por amor a la persona a la que amo. Esa es lo que quiero decir, quererse como el tú del tú amado. En el caso del matrimonio es muy claro porque el tú es solo una persona. El de Lourdes soy yo, el mío es Lourdes. Suelo traer a colación, en parte para reposar un poco y en parte porque es muy tangible, algo que sigue existiendo en algunos países. Recuerdo ahora mismo en México, en las autopistas está en bastantes de ellas, maneja con prudencia o con cuidado. Y en España, cuando yo era niño, cuando empezaron los primeros coches en Melilla, que quizás fue después que en la península, lo ponía delante del coche un cartelito que ponía conduce con prudencia, piensa en tu mujer. Se daba por supuesto que solo conducían los varones, cosa que inicialmente fue así. Luego ya no, como muchas otras cosas, gracias a Dios. Pero fíjense, porque hay mucha hondura en ese consejo que es fácil de dar y uno lo entiende perfectamente. Tú haz contigo lo que quieras, allá tú. O sea, si tú quieres ponerte en peligro, allá tú, por ti mismo. Pero no olvides que hay personas que te quieren y para las que eres importante. Personas que van a sufrir, en primer lugar, si te ocurre algo, y a las que, ya entraríamos en la segunda parte, como correspondencia legítima y maravillosa, a lo mejor que te tienen, tú amas y quieres hacerle bien pensando en esas personas, no en ti. Quédate entre paréntesis. Pero pensando en esas personas tienes la obligación de cuidarte, la obligación de amarte bien, no de manera egoísta, sino de la manera más noble que cabe amarse, que es precisamente, perdonen que repita esta expresión, pero si la recuerdan ayuda mucho, como el tú del tú al que yo amo. Yo busco mi mejora, busco mi perfeccionamiento, busco estar relajado si es posible, busco estar lo más sano posible, podría seguir en forma, todo eso. La clave es sí, de acuerdo, maravilloso, pero y fundamentalmente para cuando cada vez que me entregue a las personas que amo, y estamos hablando sobre todo ahora mismo del cónyuge, cada vez que me entregue poder darle más y hacerla más feliz. Muchas veces digo, porque pienso que es importante tenerlo en cuenta, no solo que lo más valioso que podemos entregar es nuestra propia persona, sino, hablando con rigor y con hondura, lo único realmente valioso que podemos entregar es nuestra persona. En relación con la grandeza de nuestra persona se traduce fundamentalmente en tiempo e intimidad, y en más cosas, pero sobre todo en eso y en muchas más. Pero en eso es muy claro, el tiempo e intimidad, lo único realmente de valor que tenemos es nuestra persona. Por lo tanto, si yo quiero a alguien cuyo proyecto vital es quererme a mí, tengo que hacerle lo más fácil posible el que me quiera. Por eso repito con cierta frecuencia que el modo más profundo y el mejor de querer al propio cónyuge es el de procurar uno mismo, una misma, ser muy amable no solo en el sentido habitual de esta palabra, una persona delicada, atenta, que sonríe, afable, sino amable profundamente, una persona a la que sea fácil amar, una persona incluso no solo que facilite, sino que provoque con su manera de tratar a la otra, que a la otra le surja sin dificultad, e incluso le nazca espontáneamente el quererme pensando de nuevo en ella. Lo repito por última vez, enseguida prosigo, pero para que se capte lo que estoy pretendiendo comentar. Más de una vez he explicado que la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la calidad e intensidad del amor de una persona. Una persona que ama mucho y bien es una persona muy feliz, aunque habrá dolores, habrá contratiempos. Una persona que más o menos ama es solo hasta cierto punto y de manera intermitente y pobre. Feliz de una persona que no ama, por más que triunfe en otros ámbitos de la vida, nunca va a encontrar la verdadera felicidad ni la verdadera dicha. Pero si, mi caso, Lourdes, cada uno que piense en su cónyuge o en su pareja si la tiene, si esa otra persona ha apostado, por decirlo así,
toda su capacidad de amar a mí, y ella va a crecer como persona y como consecuencia también va a ser más feliz en el sentido de más plena y más dichosa. En la misma medida en que me ame y con este amor recíproco lo volquemos en los demás, si ella va a ser más y mejor persona y más feliz en la medida en que me ame, lo que yo tengo que hacer en primer lugar es ponérselo en bandeja y hacerle muy fácil, el que le salga solo, el que le lata, el que de dentro le surja el amor hacia mí, no pensando en mí, sino pensando precisamente en el bien de ella. Todo esto que estoy disecando en la teoría, porque la teoría es necesariamente analítica, en la vida vivida hay un momento en que ya surge solo y es maravilloso cuando uno ve dos matrimonios con años de vida en común y de amor en común, como sin darse cuenta están poniendo por delante incluso el descanso de la otra persona, los gustos de la otra persona muy por delante de los propios, porque en cierta manera, y esto es lo que quería que viéramos, en cierta manera ya no son los de la otra persona, son en cierto modo también los propios, aunque a veces cuesten y otras veces no. Esta es la idea, la integración del amor natural y del amor electivo hace que se supere de una manera muy clara, siempre está latente y hay posibilidad de recaer, pero se supere el egoísmo, es decir, el centrar la capacidad de buscar el bien en mí, porque incluso cuando lo busco para mí, desde los dos tipos de amor, pero sobre todo desde el electivo, lo busco para mí pensando y procurando hacer un bien a la persona a la que más amo. Nos quedaría ahora como integrar el tercer tipo de amor del que hemos hablado y lo vamos a hacer como ya anunciaron en la presentación, que ha sido especialmente buena, donde se han tocado todos los puntos que voy a desarrollar y por tanto están ya preparados para verlo. Vamos a tocar cuál es el papel de los hijos en este planteamiento. Digo algo que me parece importante, ¿eh? O sea, los hijos no son la solución de un matrimonio que no funciona. No son la solución. No es el momento de tratar esto, lo será cuando hablemos de la sexualidad, pero como voy a moverme en esa línea, sí quiero aclarar antes que, en términos generales, hay excepciones y matices, pero en términos generales, cuando un matrimonio no está desarrollando su amor recíproco, cuando ninguno de los dos ha aprendido a poner el otro por delante de sí mismo y descubrir que entonces es cuando es más feliz, cosa que uno descubre maravillado. Pero si ninguno de los dos ha aprendido a amar y no se quieren, el hijo más bien complica las cosas. Precisamente porque tampoco se va a saber amar al hijo, ayuda, pero si no hay una disposición trabajada desde antes, no es la solución, no es una varita mágica que resuelva los problemas. Por el contrario, y aquí sigo en esta línea, porque en esta es la que me he movido, cuando es un matrimonio que con sus desencuentros, con sus retrocesos, tiene como muy clara la decisión de seguirse amando, porque la maduró en su momento y la ha hecho vida de su vida. El hijo aporta mucho al matrimonio y aporta en concreto, que es lo que ahora vamos a ver, en la línea de la integración de amores. El punto de partida es del eros a la amistad y he puesto una amistad que resalte precisamente por lo que ya en la presentación se nos dijo. O sea, la amistad suele acompañar al noviazgo, por emplear esta terminología. O sea, incluso a veces precede al noviazgo dos amigos que en un momento dado empiezan a ser novios o dos personas que comienzan a atraerse como varón y mujer y va surgiendo y debe surgir una amistad porque hay que poner en común. Cuanto más mejor. O sea, lo más importante de dos personas que se descubren hechas la una para la otra es hablar, contar a la otra persona cómo soy, cuáles son mis ilusiones, cuáles son, porque es precisamente eso lo que va a ambos a darle la pista si se trata de la persona con la que es posible crear un proyecto de vida en común. Entonces ya hay una cierta amistad y esa amistad va creciendo en la misma medida en que se van poniendo en común más cosas son desde el amueblar el piso, el departamento o la casa, depende en qué país estemos hablando y de qué se trate,
algo que yo diría para el amor, esto ya es una minucia, pero lo digo por mi experiencia, es maravilloso que uno no lo pueda hacer de entrada, todo de golpe, porque es una maravilla el que pasen años teniendo la ilusión y el tema de conversación de ya podemos comprarnos este mueble más que hasta ahora no podíamos y colocarlo y ese ir construyendo en común. El propio hogar es uno de los elementos que es otro elemento de unidad, de tal manera que los dos sientan como su hogar eso que entre ambos han ido generando. Es una amistad que surge también de aficiones que ya eran comunes o que uno adopta la del otro y el otro la de uno, o que surge una afición nueva. Son miles de cosas, convicciones de fondo, modos de ver la realidad. Es maravilloso que haya modos distintos, pero también que se compartan y que se acerquen, y el poder hablarlos también une. Pero hay algo, que es lo que quiero subrayar, que es casi exclusivo del matrimonio que tiene hijos, que es un nuevo tipo de amistad, que es precisamente la provocada por los hijos. Para ver esto con cierta distancia, para que no sea una afirmación en el vacío, voy a acudir a una frase que todos conocen, porque es muy clásica, es de Saint-Exupéry, pero han dicho bastantes otros en la misma línea, porque es muy clara. Los enamorados, dice él, se miran el uno al otro. Y es algo que uno advierte incluso en un café. Cuando hay dos personas con el amor vivo, el amor erótico en el sentido más noble vivo, están pendientes el uno del otro constantemente. Mientras que los amigos, más bien de entrada, miran juntos en la misma dirección. De hecho, muchas amistades surgen, sobre todo cuando uno tiene alguna afición que yo voy a denominar rara para mí, para quien la tiene a lo mejor no es tan rara. Pues yo qué sé, por en los barcos de combate del pasado siglo, de la primera mitad, si es que alguno queda, y descubre que otro tiene la misma afición. En ese momento es como que surge la chispa para que esas dos personas entablen una relación de amistad en la que inicialmente lo que los une es una afición misma, pero que con el trato al hilo de esa afición y al hilo de su propia condición de persona humana, desemboca en lo que llamamos el amor de amistad, en el cual el amigo es para el amigo, ya es un bien que va unido a ese bien externo que los sigue uniendo y que cada vez van siendo más realidades externas las que unen. Los enamorados se miran el uno al otro, los amigos miran juntos en la misma dirección. Para ver esto en relación al hijo, hoy lo apunto, en sesiones posteriores lo desmenuzaré con calma, hay que entender algo que es una afirmación fuerte, porque hay excepciones, pero se puede decir la sexualidad se cumple, es plena, se da como acabada en el sentido positivo, no como terminada precisamente en el hijo. Es que el afán de unidad que estaba y que se inició en el momento en que vi por primera vez a quien ahora es mi esposa y me sentí atraído por ella, o que la escuché, empezó el trato, ese deseo que nos llevó a casarnos, nos ha llevado a seguir conviviendo y nos ha llevado a montones de veces de unión íntima y de relaciones íntimas, porque el amor busca la unidad, esa unidad que se persigue de una manera muy clara. Antes decía, es la más específica, no la mayor necesariamente, pero sí la más específica en el momento de la unión íntima, que es la unión donde la sexualidad humana en cierta manera se completa, porque la sexualidad humana no está completa en el varón, ni está completa en la mujer, y para que se dé la sexualidad en cuanto tal, es necesaria al menos una unión entre varón y mujer, esa unión que se busca y en función de la cual, cuando unas relaciones han sido incluso muy jugosas, uno cuando termina siente cierta nostalgia, porque uno desearía, es algo que quizás uno no sepa ponerlo en palabras, pero desearía seguir manteniendo esa misma unión, no solo durante el resto del día, sino mantenerla siempre, pero no es posible porque hay distintos elementos y uno solo se puede dar en ese instante. Esa unión plena donde se realiza, en cierto modo, de la
forma más cabal es precisamente en el hijo. O sea, yo busco la unidad y el buscar la unidad, pienso que la mayoría de ustedes, los que me escuchan, están casados, han tenido relaciones íntimas, es una unidad clarísima en el momento de la relación, que yo no voy a ejemplificar porque no es necesario, pero uno busca la mayor unidad posible. Cuando es por amor, de planteamiento, de ilusiones y también la mayor unidad física posible, que acaba poniendo en contacto precisamente lo más fecundo que tenemos en este plano, que son las fuentes mismas de la vida. Y cuando es fecunda con esta fecundidad, con otras lo es siempre, como ya lo he dicho, da origen a alguien donde sí se realiza plenamente la unión que buscábamos, plenamente en el sentido de que es una persona única donde es muy difícil distinguir qué corresponde al padre y qué a la madre. Algo que es muy normal cuando el niño tiene 3, 4 meses, 6, 7, sobre todo las mujeres pienso que son más dadas a decir se parece mucho a su padre, se parece mucho, y yo suelo decir por dentro, se tiene que parecer a los dos y ya irá saliendo ese parecido porque es la síntesis vital y genética de uno y de otro, una síntesis que es maravillosa porque ahí es donde plenamente se da inmunidad, pero al mismo tiempo no es del todo cabal porque el hijo es distinto a ellos. Es una persona y eso de nuevo es maravilloso y lo veremos al estudiar la sexualidad, la capacidad que nos da nuestra condición sexual sexuada de ser procreadores de personas, de traer a la vida a una nueva persona con toda la grandeza que eso implica, es una de las maravillas de la sexualidad. Es una persona que une a los dos, pero es una persona distinta. Retomando, se trata de un bien común, como nos anunciaban al principio, un bien común muy particular. O sea, no es externo, como pueden ser, el ejemplo que he puesto antes, los buques de guerra, o como pueden ser, cada uno que ponga los sellos, el tenis, es algo que está ahí, que estaba y que sigue estando al margen de mí, es algo a lo que los dos, con nuestro amor recíproco, hemos dado vida. Y hemos dado vida, y si debería ser, y si no se rectifica, pero hemos dado vida en un acto de amor y unión, que como decía es el más específico, el que más logra la unión cuando se realiza por amor. Y como filósofo lo digo y como creyente también, pero como filósofo lo puedo decir también, esa nueva persona, precisamente por ser persona, porque Aristóteles ya lo intuía cuando decía la nous, lo que nosotros traduciríamos por mente o alma en cierto modo, él ya veía que viene de fuera, es la síntesis del amor de los esposos entre sí y del amor de Dios, que pone en ese momento el ser y que hace de ella una nueva realidad, una nueva persona. Fíjense hasta qué punto la integración de amores es plena, porque ya son los 3 tipos de amor que fundamentalmente juegan. El amor conyugal personal, ya están puestos en juego los 3 tipos de amor. Si lo pensamos de nuevo despacio, el hijo es fruto de nuestro amor y es encarnación de nuestro amor recíproco, no de uno u otro, sino del amor recíproco de los dos. Igual que el consentimiento tiene que ser de los dos y si no, no hay matrimonio, porque a mí me gusta hablar más, es una cursilada, pero creo que se entiende mejor, es una convolición. Los dos queremos juntamente, en ese querernos juntamente, no uno por cada lado, sino los dos juntamente, surge una realidad nueva que es precisamente el matrimonio, que nos capacita para empezar a amarlos de una manera superior, de manera análoga, en el acto de unión íntima, como manifestación de amor más específica, cuando es procreativo, surge una realidad que, siendo distinta, es la síntesis de ambos, de tal manera que uno entiende fácilmente que, fíjense, la segunda opción que antes ponía, si el matrimonio no se quiere previamente, mínimamente, el hijo distorsiona. Es una complicación, es un problema. Pero cuando el matrimonio se quiere, el hijo es, por decirlo de una manera impropia, pero creo que se entiende, es más realidad a la que amar. Pero más realidad a la que amar, que es una realidad amada con el mismo amor con el que quiero al cónyuge desde el punto de vista erótico y con el que quiero al cónyuge y me quiero a mí desde el punto de vista electivo. De tal manera que
no puede darse la disyuntiva algo va mal cuando, por ejemplo, hay celos de parte de uno de los dos con respecto a los hijos, o cuando esto es más normal en las mujeres por culpa muchas veces de los esposos que no cuidan lo suficiente el amor mutuo, cuando el amor del esposo que no viene se sustituye por el amor al hijo, eso es un despropósito porque va en contra de la realidad. En la realidad, cuando se ama al hijo, bien, se está simultáneamente amando en él, al cónyuge y a uno mismo. Y se cierra, por decirlo así, el primer círculo que está apuntado por la sexualidad de manera plena, el círculo del amor, en el cual yo me amo amándote y amándolo o amándola, y nos amamos y viceversa. O sea, cuando uno se ama a sí mismo dentro de este contexto del amor integrado. Y aquí es clave entender de nuevo lo que estamos viendo. Es decir, la integración del amor hace crecer a cada uno de los amores y lo enriquece. Cada uno de ellos ya no es ese u el otro, aunque yo siga hablando de uno de otro, pero ya es ese conjunto maravilloso que no se puede alcanzar jamás solo siguiendo una de las 2 o 3 líneas. Tiene que conjugarse las 3. Entonces, cuando uno se quiere así con ese amor, que es un amor fundacional, amor de amores, está queriendo al cónyuge y al hijo, y cuando quiere, creo que de manera más clara, y se ve esto maravillosamente cuando la mujer está embarazada. O sea, en la primera vez uno está tan nervioso que a lo mejor esto no le sale, pero en la segunda un poquito más, en la tercera yo doy gracias porque han sido 7, pero cuando uno ve a la mujer embarazada se queda embelesado, contemplando en ella al fruto del amor recíproco. En el cónyuge es muy fácil, también cuando el hijo ya ha nacido, sobre todo para el varón, porque ese hijo ha estado durante 9 meses, normalmente, poco menos a veces, ha estado recibiendo vida de la mujer a la que más amas. Es muy fácil, a no ser que uno sea muy bruto, que a veces lo somos, es al querer al cónyuge, quererse a uno en el cónyuge y querer al hijo como fruto del amor recíproco. Pues con esto terminamos la sesión de hoy, que era precisamente la de la integración de estos 3 amores, no solo integración de las personas, que es lo que más habitualmente se trata, que es también real, o sea, hay una unidad superior, insisto, que no destruye, sino que fomenta y perfecciona la propia unidad, precisamente porque la persona encuentra su plenitud en la medida en que se entrega por amor. Pero hoy a lo que quería aludir, que no es una realidad separada, sino íntimamente relacionada con ella, es a la integración de los distintos tipos de amor para el análisis que se van uniendo y enriqueciendo mutuamente en la misma medida en que cada uno de ellos avanza y se une a los demás. Pues muchísimas gracias. Si quieres más información sobre EduFamilia, puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto, consultar nuestra página web para acceder a distintos artículos, vídeos y lecturas o echar un vistazo a cualquiera de nuestros cursos. Te esperamos. Muchísimas gracias, la verdad que la explicación ha sido preciosa. Hay mucha gente agradeciendo, gente que ya es frecuente que esté con nosotros en las cátedras, así que muchas gracias también por estar otra vez. Yo quiero, perdón María José, que yo también quería, no lo he hecho antes, pero quiero agradecer tanto a los que veo que no he visto otras veces, que también son algunos, como a algunos que no veía hace tiempo y que he vuelto a ver, que han llegado de los primeros, que lo he visto saludar de los primeros, como a los que son habituales, a todos ellos de manera distinta, porque no es fácil dedicar un tiempo en medio de un día de trabajo a escuchar a una persona que habla de cosas tan raras como la filosofía. Por tanto, es muy de agradecer que lo hayan hecho. Perdón, María José. Nada, no, estoy totalmente de acuerdo. La primera pregunta, bueno, perdón, pero antes de comenzar con las preguntas voy a volver a insistir porque luego se olvida y a nosotros nos ayuda mucho el formulario. Lo voy a pasar por aquí por si alguien se tiene que ir, ¿vale?
Y comenzamos ya con las preguntas. Xiomara ha hecho la primera y pregunta pues sobre la gente que se casa por un embarazo. Que, ¿cuál es tu opinión? Y si ganó el Eros y las cualidades internas no se toman en cuenta y luego vienen los problemas conyugales. Sí, o sea, el punto de partida, el punto de partida es que un embarazo siempre es positivo, entendamos, ¿eh? Habría que distinguir, pero el que una nueva persona esté en el mundo es siempre positivo y esto no hay que olvidarlo nunca porque hay aspectos negativos que son tan reales como este, pero que pueden ocultar eso tan maravilloso. Suelo comentar, porque creo que a algunos les ayuda, lo que se encuentra en las confesiones de San Agustín, que como saben tuvo un hijo pues fuera del matrimonio porque nunca estuvo casado y que en un momento en que está dando gracias a Dios, en un cántico maravilloso que da gracias por muchas cosas, termina la enumeración diciendo y también te doy gracias por mi hijo Adeodato, y emplea una expresión fuerte pero que es certera en su contexto, en quien dice él, San Agustín, yo no puse sino el pecado. O sea, en esa frase tan sintética están como reflejados los dos aspectos, los dos son tremendamente relevantes. O sea, aquello parece que no fue lo más correcto, por lo menos San Agustín lo veía así, yo también, pero no deja de ser importante el subrayar que la entrada en el mundo de una nueva persona es siempre algo positivo. Entonces, eso sería el primer punto de partida. El segundo, que hoy día es, yo diría, perdón por decirlo así, es más sencillo. Cuando yo me casé era más complejo, porque no era tan normal que hubiera hijos fuera del matrimonio, o antes o fuera, no era tan normal, pero yo diría, el que la chica se quede embarazada no es motivo suficiente para, sin pensarlo más, ir al matrimonio. Por supuesto que es un motivo suficiente para hacerse cargo del hijo, el varón igual que ella, por supuesto, con todo lo que eso implica. Pero hay que mantener, ahora yo diría, más fría la cabeza y más fuerte la voluntad para decir, bueno, fue un error esa unión, que me parece que es por ahí por donde tú te movías, o puede ser, fue un error esa unión y el casarnos no iba a arreglar nada, sino que iba a empeorar, porque no somos dos personas que estamos hechos la una para la otra y honradamente, no es fácil ver esto, pero honradamente veo que esto solo va a complicarlo más. Es una postura delicada, pero creo que te respondo, no sé si en la línea en la que tú querías. O sea, a veces sí, ¿eh? O sea, a veces que es dos personas que se saben hechas la una para la otra, el embarazo puede incluso anticipar, pero son dos realidades distintas y hay que mantenerlas como distintas, más cuando culturalmente, aunque yo me encantaría que no fuera así, pero cuando culturalmente no están unidas. Bien, si hace falta más explicaciones, con toda paz. Hoy me he mantenido una respuesta más breve de lo normal. La primera suele ser de 20 minutos y esta yo creo que ha sido de 5 o 6. Pues vamos a seguir. Está muy bien. Sonia Hernández nos pregunta, bueno, Sonia, sobre la construcción del amor conyugal y pregunta el proceso, si requiere de un proceso previo. Ella dice unir primero los espíritus y luego los cuerpos para que la unión sea plena. O sea, el orden que plantea es amistad, amor de noviazgo, amor conyugal. O sea, la amistad y el amor de noviazgo en sentido estricto. Caben las dos posibilidades. O sea, cabe que uno se enamore y empiece a salir con alguien a quien conoce muy poco, lo que pienso que dentro del periodo de noviazgo, que es un periodo para conocerse a fondo y ver, en la medida en que eso es posible, y es bastante posible, si hay, como antes decía, conversación, mucha conversación, mucha. O sea, mucho saber poner a la vista de la otra persona, conforme van creciendo el amor recíproco, es más fácil y es más necesario la propia intimidad, cuando tiene que haber, en el conjunto del periodo de noviazgo, tiene que haber tanto
atracción erótica como amistad. Y después de esas dos uniones, que sí, en la expresión que tú has dicho, es unión más plena, puede serlo, de espíritu que de cuerpo, aunque no dejo de aprovechar la ocasión para recordar algo que me parece muy clave, y es que la unión íntima de dos personas que se aman, hablo ahora en el supuesto del matrimonio porque es el más común, creo que es el más adecuado, la unión íntima tiene también una función de crecimiento del amor, porque el cuerpo es no solo expresión, sino prolongación y complemento, y por tanto el querer la unión es quererla con todo lo que uno puede, pero, y creo que esto ya te responde directamente a lo que tú planteas, es necesario haber entregado toda la capacidad de amar, cosa que ha salido antes y es algo que normalmente hacemos, normalmente, de manera más formal en el momento de la boda. Yo me voy a dedicar toda mi vida y todo mi amor como varón te lo entrego acogiendo el tuyo. Entonces cuando se entrega a la persona es lo más grandioso que tiene, que es la capacidad de amar, y entonces es cuando la unión de los cuerpos es necesaria, o por lo menos muy, podría poner mucho muy conveniente como vehículo que completa la entrega de la persona. O sea, la entrega de la persona en cuanto tal, que se hace con la voluntad expresada, normalmente a través de palabras, que es el modo más habitual de expresión. Cuando se entrega a la persona, el cuerpo es capaz de vehicular y completar la entrega de las personas cuando no ha habido todavía entrega de las personas, y entrega de las personas no puede ser parcial ni temporal, porque la persona es una unidad y o la doy o no la doy. Cuando yo entrego toda mi persona, por eso hay un tiempo para conocerse antes de decir, sí, me entrego a ti, porque he descubierto que puedo ayudar a serte feliz, ayudarte a ser feliz y tú puedes ayudarme. Cuando entrego a la persona, entonces cuando el cuerpo sirve de vehículo que complementa esa entrega. Yo lo digo, es muy claro si lo piensan despacio, en la expresión me parece que también se ve. Si no ha habido entrega de la persona, el cuerpo no tiene nada que vehicular, no puede ser vehículo para, porque no ha habido esa entrega. Entonces, esto habría que matizarlo, pero los matices yo creo que ya corresponde hacerlos en privado, porque son propios de cada caso. Pues la siguiente pregunta la plantea Cielo de León, que agradece el tema y dice que ella le tiene miedo a tener hijos con su esposo porque no quiere que las cosas cambien ni que el amor se base únicamente en los hijos. Bien, es maravilloso que quieras que el amor no se base únicamente en los hijos. Es lo que yo he intentado hacer ver es que cuando el amor es real y el amor ha madurado, los hijos son una manifestación maravillosa de ese amor y un complemento para el amor recíproco. Es decir, solo cuando, ciertamente, un hijo es siempre, desde el punto de vista material, por decirlo así, te quita tiempo, te quita incluso durante el embarazo, sobre todo al final, y durante la lactancia, te quita posibilidades de unión íntima. Hay muchas cosas que el hijo quita, pero en la suma total, para dos personas que se quieren, el hijo añade. Aquí la clave es algo que estaba hablando estos días con María José, precisamente como el tema de una entrevista dentro de unos días, es no perder nunca de vista, nunca, que nada nos lo haga perder, ni en la teoría, que es lo que ahora se trata, pero si la teoría se asienta mucho, ni en la práctica, que lo que mantiene a una familia siempre, siempre, siempre debe ser el amor entre los cónyuges. Por tanto, en los momentos, como puede ser el del embarazo, en que si la mujer no tiene mano izquierda, picardía y un poquito de experiencia, el varón se siente como un poco fuera. Si la mujer no tiene picardía y lo atrae a eso que ella está viviendo y le hace partícipe, y entonces el varón también se une más durante el embarazo, aunque no pueda en algunos casos realizarse la unión física completa. Y luego lo mismo ocurre, o sea, el varón normalmente, ahora mismo eso cambia un poco, pero el varón no se le da
de entrada. Hay excepciones, pero no se da tan bien tratar a un niño de días o de meses como se le da de una manera más natural a la madre, pero la madre tiene que tener también la picardía de dejarle, si él lo quiere, sobre todo, que cambie los pañales, que debe mamar el biberón, sí, de mamar no, pero ¿por qué? Porque es una manera también en ese momento de introducirlo. La clave, yo creo, no sé si te he respondido, pienso que sí. O sea, yo personalmente me parece que he escrito mucha poesía y me parece que solo hay un soneto que es medianamente aceptable, porque no soy poeta, aunque ponga mucho corazón, y es cuando tuvimos a la última hija, después de tenerla, que está ahí presente, porque es la pequeña nuestra, el que le escribía a mi esposa, haciéndole ver cómo en cada uno de los 7, como resultado de la procreación y el nacimiento, mi amor hacia ella había crecido. Y eso es lo que es lo normal y es lo que he intentado explicar. Por tanto, en ese sentido, cuando el marido y la mujer se quieren a fondo y han hablado, el hijo completa y favorece el amor recíproco, y yo diría, no solo no hay que tenerle miedo, sino que es una manera también de hacer crecer el amor recíproco y hacer, en cierta manera, que madure. Porque no es difícil, hay mucho escrito sobre ello, y yo no voy a entrar ahora en detalles, pero no es difícil que la relación de dos, ese estar mirándose mutuamente, acabe siendo un cierto egoísmo a dos. O sea, nosotros dos, y el hijo, de una manera muy maravillosa, rompe ese exclusivismo y abre el amor mutuo en su camino natural. Es un amor de amores, me gusta decir a mí. Creo que la expresión que viene es un amor fontanal, un amor llamado a crecer, a alimentar a la familia, a desbordarse fuera de la familia. Eso es el modo natural de ser de ese amor. Por tanto, y aquí sale de nuevo el metafísico y pido perdón, o sea, cuando uno adecúa la manera de comportarse a lo que pide la realidad, cuando uno hace del amor conyugal, y lo trata como tal, es cuando ayuda a ese amor a crecer, y cuando no lo trata como tal, pues es cuando está poniendo trabas para que crezca. También han sido no muy larga la respuesta, porque estoy conteniéndome. Pues Sonia Hernández, que no me di cuenta y me salté antes otra pregunta que hizo, justo hablando de los hijos, ella dice que si hay personas que por su edad pues ya no van a poder generar vida, si lograrán el bien común sin hijos, o en tu caso si recomendar la adopción o criar a los hijos de otra persona, apoyar una causa de otro tipo. Voy a hacer una distinción que me parece importante. Es decir, el matrimonio es mi manera de decirlo como para aclarar esto, y pienso que es correcta. Además, no es solo mi manera, la manera correcta, aunque luego haya que matizar. El matrimonio está para empezar a quererse de una manera radicalmente nueva y superior a el modo como se puede querer antes o al margen del matrimonio, con todo lo que eso traiga consigo. O sea, está fundamentalmente al servicio del amor, y ese amor ya es fecundo siempre. Siempre el amor es fecundo, en cuanto que, también lo veremos hablar de la sexualidad más despacio, pero el amor es fecundo siempre y sobre todo en quien ama. La persona más favorecida por el amor es el amante. Una persona que ama de veras crece. Siempre crece al amar. Normalmente la persona amada crece al saberse amada y sentirse amada, le surge de manera natural, y si responde libremente a ello, crece también ella al corresponder al amor que le otorgan. Y hay un tipo de fecundidad al que a veces se reduce cuando hablamos de fecundidad, que es esta, la de la procreación, que suele ir aparejada a precisamente la unión entre dos personas, varón y mujer, capaces de procrear. Fíjense que incluso es uno de los aspectos, uno puede darse cuenta de que el hecho de que algunos matrimonios, incluso en periodo, desde el punto de vista cronológico, fértil, no tengan hijos, también ayuda a ver más claro que no es el único, ni siquiera el primer objetivo del amor conyugal. Es hacer crecer el amor.
Si vienen los hijos y se quiere, que eso será un complemento. Si no vienen, hay algo que a mí me gusta mucho explicar y quizás sea este el momento, no lo sé. De por sí, digamos, el amor entre un varón y mujer en periodo fértil tienen la dinámica, incluye, pero no de manera automática y exigida, sino de manera natural habitualmente. El surgir de nuevas personas y el que no surjan de por sí es algo que se vivencia como negativo también por el amor mutuo, no solo por ese sentirse, sobre todo la mujer, pero también el varón, el complemento del hijo, no es que el amor lo está pidiendo y por tanto hay ahí una rémora que debe ser caracterizada como tal de entrada. Luego voy a la edad en que no se pueden tener, pero con lo que estoy diciendo ya se responde. Pero es algo que ocurre, a mí me gusta explicarlo, solo ahora me voy a detener en un ejemplo, con lo que ocurre con la ceguera. Pongo la ceguera porque es donde pienso que se advierte más claramente. Cuando una persona es ciega de nacimiento, sobre todo, o se queda ciega, esa persona de manera natural, porque la percepción, el conocer no depende solo de la vista, como el amor entre los cónyuges no depende solo, ni mucho menos de los hijos, ni depende solo, ni mucho menos de la unión íntima, es de un conjunto de factores. Cuando falta la vista, que de por sí es una falta, ser ciego es algo de por sí negativo, pero este es el punto. La propia naturaleza hace que el resto de la sensibilidad externa, la audición sobre todo, pero también la interna, se desarrolle de una manera muy superior a la que se desarrolla en los que nos llamamos videntes, en los no ciegos, de tal manera que, fíjense, porque esto es lo que querría subrayar, que la persona ciega puede percibir más que los que vemos. Y de hecho captan muchos aspectos de la realidad que los que vemos no captamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Que la propia naturaleza se ha encargado de complementar con los otros elementos, haciéndolos crecer más allá de lo habitual, una carencia que es una carencia real. En el caso del matrimonio, que es el ejemplo que han puesto, esto sirve para muchísimas otras, siempre que intervienen distintos elementos en la consecución de un objetivo, cuando falta uno de ellos, si no es esencial, absolutamente esencial, cuando falta uno de ellos, en este caso ya no es con naturalmente, sino voluntaria y libremente, y a veces con empeño, y a veces con sacrificio, hay que intentar que crezcan los otros elementos y puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchos casos, que el crecimiento del amor recíproco sea tal que el resultado de amor entre ambos sea muy superior a cuando se tienen hijos. Esta sería como la primera parte, pero solo la primera. Viene ahora una segunda que me parece que es importante. Ya el amor entre varón y mujer, que estamos llamando amor conyugal, es amor de amores, quiere decir que es un amor llamado a entregarse como amor recíproco a realidades terceras. Y eso es algo que está exigido en general por todo amor. O sea, todo amor tiende a crecer, excepto el amor exclusivo, en el que se entrega toda la capacidad también corpórea, y eso solo puede entregarse a una persona, si es toda. Pero el amor que tiende, el conyugal en concreto, tiende a ser destinatario del amor conjunto a otras personas, y ahí la respuesta, la única que yo puedo dar, en la que también me puedo equivocar, pero pienso que no, porque he reflexionado y he leído y he trabajado sobre ello, es que sí, es verdad, hay que procurar que no aisladamente, aunque pueda ir cada uno por su lado, pero no aisladamente, sino como matrimonio, ese, voy a decirlo así porque creo que se me entiende, ese exceso de amor que estamos generando al querernos, tenga como destinatario otras personas en último término. El modo particular, eso ya depende muchísimo de las circunstancias. La adopción no es sencilla. O sea, los que tenemos amigos con hijos adoptados, casi siempre hay problemas que van ligados y es natural, porque es algo que requiere un plus. Digamos, lo que sí es importante es que de ese amor recíproco se intente hacer partícipe a otras personas. Y eso me parece que todo lo que he dicho se
adapta perfectísimamente a la situación de personas que se casan cuando por edad ya no están en un momento fértil, entonces tienen que quererse porque eso es lo nuclear y también en este caso tienen que intentar hacer depositarios de su amor a otras personas, entre comillas, ajenas, que de algún modo son la prolongación de su propio amor, como cuando hay hijos, lo son los hijos. No sé, Sonia, si ahora ya está como más completa mi respuesta. Bueno, pues por ahora no hay ninguna pregunta más, pero doy las gracias profundamente porque ya hay gente que está respondiendo a los formularios en medio minuto. Así que de verdad, muchas gracias, nos sirve mucho. Y creo que este es el momento de si alguien tiene alguna última pregunta que la haga. Siempre podéis dejárnoslas por email o en la Esto propia... es lo que quería María José, como insistir yo. Esto queda colgado en las redes por las que se está transmitiendo y es bueno, incluso a mí me encantaría que las personas que penséis que les puede ayudar, invitarlos a que los vean. En el formulario, si alguien no ha querido o se le ocurre una pregunta después, puede introducir la pregunta y normalmente las contestamos por email. Normalmente es el modo más habitual de hacerlo. O sea, no termina aquí y si Dios quiere, ya pienso, lo tenemos que hablar, pero que el próximo día entraremos de lleno en lo que es la esencia del amor humano. El título no lo sé hoy, pero iremos a tratar lo que es el amor para seguir avanzando en esa línea. Las gracias que estoy viendo que algunos las dan, las doy yo muy, muy sinceramente, porque yo soy el primer beneficiado con todo esto. Pienso y sobre todo acabo queriendo más a Lourdes y a ustedes. Lo digo, me da un poco de pena, pero lo digo porque es así. Muchísimas gracias por tanto y hasta la próxima si es el caso. Gracias a todos.